La violencia ejercida contra manifestaciones y prácticas culturales propias de poblaciones indígenas y afrodescendientes ha sido uno de los impactos más invisibilizados de estas comunidades. Para algunas, el proceso de recuperación de identidad ha sido un arduo camino que se ha visto minado por el conflicto. Sin embargo, aún sobreviven quienes luchan incansablemente contra la violencia racial en que se han visto envueltos. Colombia es muy racista. Colombia es un país que se cree blanco, pero cuando se mira al espejo se traumatiza porque miras una cara afro y una cara indígena. Y para dejar esas caras, pues hay que asesinar el referente. Nosotros siempre hemos pensado que la guerra tiene motivos raciales y culturales. El pueblo cancuamo ha sufrido en los últimos 500 años de muchos procesos de transculturización a raíz del constante contacto con los españoles, primero con los misioneros, después con los colonos. Y eso trajo como consecuencia una pérdida de su identidad cultural. Como le decía, estas distintas generaciones que ha tenido el pueblo zenú han vivido épocas de violencia, pero a nosotros nos ha tocado, a raíz de que no teníamos tierra donde trabajar, a raíz que vivíamos hacinados, abandonados por el gobierno nacional, departamental y municipal, nuestros abuelos, nuestros padres se levantaron antes del año 70 y empezaron a organizar un proceso de recuperación de tierra en el municipio de San Andrés, sin saber que eran indígenas, porque a los indígenas que sobrevivieron en esa época les prohibieron de llamarse indígena. Entonces aquí todo el mundo antes de los años 70 o los años 80, todo el mundo era campesino. Huacochito es una comunidad afrodescendiente del departamento del Cesar, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos a 30 minutos de Valledupar, una comunidad con aproximadamente 350 familias, víctima del conflicto armado. Yeah. Apenas suena el beat, sube este parlante, que se escuche en la tierra que desde la sierra se vive la lucha constante. La tradición es el aguante y siempre echar pa'lante. Esta es la cuota de la costa con letras en ti pensante. Ey bro, ya no son los tiempos de antes, hoy te llenan de agujeros por deporte. Cada día en la TV hay más noticias aberrantes. ¿Cómo carajo quieres que me reconforte? Así que ponte vivo o te harán pasar por muerto. El respeto aquí está escaso como el agua en el desierto. Cierto, vivimos siguiendo espejismos. El miedo y la ignorancia hablan de castrochavismo. Mientras ellos se atontan seré su detonante. Una explosión de rimas para estos principiantes. El odio se propaga como un virus ambulante. Si no enfrentas el dolor, pues él vendrá a buscarte. No existe punto aparte, la violencia es incesante. Por tantas injusticias mi actitud beligerante. Pero hoy somos bastantes, millones conscientes, marchas multiculturales defendiendo el medio ambiente, movimientos obreros por trabajos decentes, movimiento estudiantil siempre acompaña a la gente. Somos pacifistas, lo contrario a sus agentes. Si nos quieren detener solo diremos que lo intenten. Un solo sentimiento, un solo corazón, como la tricolor, sin discriminación. Contamos con tu esfuerzo, con tu motivación, cada uno con su acción, es su propia revolución. Espera y me concentro y me invento una canción que refleje lo nuestro, violencia sin razón. Recuerdo a mis ancestros con la misma pasión. Soy negro, mulato, mestizo y hasta cimarrón. Coincido con el pueblo cansado en su misión, mientras la limpieza étnica cumple su misión. Las víctimas levantan un grito de unión para exigirle a la nación su reparación. Ya.
recuerdo que yo en mi infancia veía llegar a esas personas acá y no sabía qué era lo que estaba pasando, y transcurrieron tantos años y apenas estoy dimensionando el momento que estábamos viviendo en esa época. Y de pronto uno en su niñez y en su inocencia vivía todo eso y era despreocupado, pero ya hoy viviéndolo desde un contexto diferente, ya desde cuando ya soy joven, desde que estoy adulto y me tocó regresar a mi territorio y ver de que eso trajo consecuencias que a nuestro territorio, de que ya nosotros ya no vivimos, afectó que ya nosotros ya no vivimos de pronto desde la agricultura, desde la ganadería. Cuando estuvieron los paramilitares acá, muchos nos dedicábamos a la agricultura, nuestras familias, nuestros ancestros vivían de la tierra, vivían de sembrar en sus patios, de sembrar en sus tierras, y de pronto desplazarnos de un momento a otro porque los paramilitares a muchos les prohibieron estas actividades del dinamismo de nuestra comunidad, desde que nosotros no teníamos que desplazarnos a otras ciudades a comprar para nosotros, para nuestros alimentos, sino que nosotros mismos cultivábamos eso. Se empieza un proceso de recuperación que se fue alimentando en el 76 con la creación de una fundación para recuperar los valores y costumbres, y se termina con un evento importante en el 84, que es con el primer encuentro folclórico y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se juntan los 4 pueblos para mirarnos cómo éramos, cómo estábamos y cómo estábamos los cancuamos. Para esa época empezaron las primeras incursiones de los grupos armados. El primero que llegó aquí fue el ELN, después la FARC, después tuvo algunas incursiones el EPL y por último terminaron las AUC desde 1990 hacia adelante. Todo proceso tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Una de las partes negativas es que desde el inicio de estas grandes luchas empezaron los terratenientes, se unieron y empezaron a organizar sus grupos armados ilegales y hasta con el apoyo de la fuerza pública y las fuerzas militares, y empezaron a enjuiciar, diría yo, y a llevar la gente a las cárceles, a detenerlas, pero también a asesinar a la gente. Y casualmente en este predio que estamos, que es el predio Venecia, aquí fue donde hubo el primer asesinato del señor Tomás Suárez Carpio, en esa lucha de los años 71 para acá, en el año 74, 75, 76, porque esta es una lucha que duró muchísimos años. Y el pueblo zenú ha tenido que poner un costo elevado, porque son más de 100 víctimas asesinadas en este proceso de lucha, muertes individuales, selectivas, grandes masacres, desapariciones, encarcelamiento y desplazamiento forzado. Pero el conflicto armado afectó fuertemente el tema de la población afrodescendiente que vive en San Onofre, Tolú y Coveñas. Particularmente me voy a referir a San Onofre porque es donde existen o donde pudimos identificar los daños a la cultura. Por ejemplo, durante este periodo a las mujeres se les impedía, por ejemplo, jugar las maruchas, una práctica del pueblo afro cuando moría un familiar. Esto fue prohibido durante el conflicto y inclusive las mismas cantaoras, el bullerengue, todo eso fue fuertemente afectado durante el conflicto. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, la población de San Onofre perdió mucho de su acervo cultural. O sea, las mujeres en San Onofre, algunas de ellas sufrieron violencia sexual y supongo, y eso tendríamos que es para debatir si así se quiere,
es tener en cuenta que al considerarlas menos y al considerarlas que eran unas brutas y unas incapaces, o sea, también se les consideraba que no servían para otra cosa sino para parir hijos, y por lo tanto violarlas no sería ninguna afectación, no significaría una gran afectación. O sea, no eran considerados sujetos de derecho, y mucho menos las mujeres dentro de ese sector poblacional. También hemos vivido esos grandes impactos de la guerra, porque también esto es un corredor que se presta para que los grupos ilegales pasen, porque esto está cerca o en el medio de la serranía de Avive, del nudo de Paramillo y los Montes de María. Entonces por aquí pasó las distintas guerrillas. Y por último, los grupos paramilitares que tomaron la autonomía y nos despojaron de esa autonomía de las autoridades. Y no solo eso, sino que cometieron las grandes masacres y sometieron a este pueblo a sus órdenes, que aquí no se hacía nada. Aquí hubo un conflicto que la gente, para sobrevivir, tenía que hacer lo que ellos dijeran. Y aquí habían zonas donde ellos daban una orden que la gente se tenía que encerrar a las 6 de la tarde y no podía salir nadie a la noche de sus casas ni a llevar enfermos a los pueblos. Y otro efecto negativo de esto fue la profanación de los sitios sagrados. Muchos ejércitos regulares e irregulares, cuando llegaban a sitios sagrados, se ponían a excavarlos, se ponían a saquearlos. En muchas partes cavaron trincheras y ahí encontraron artefactos sagrados que nunca fueron reportados. Entonces eso para nosotros ha sido de grandes afectaciones. Y otras afectaciones fueron los bombardeos a muchos sitios. En nuestra cosmovisión, bombardear un sitio cualquiera de la sierra altera todo el equilibrio natural, cultural y espiritual del territorio. Asesinar a personas en sitios sagrados también altera mucho eso. Huacochito, pues su fortaleza y su identidad cultural se retoma en toda esa cosmovisión dejada por nuestros ancestros, que son pues celebraciones patronales de santos, entendiendo que acá la comunidad está compartida en el sentido, en libertad de cultos, hay católicos y hay cristianos. Se hacen fiestas patronales, se hacen festividades, festivales tunas y cardones, se hacen bailes en caseta. ¿Y cómo se vio afectado eso en el marco del conflicto armado por los grupos insurgentes, ilegales, paramilitares, que fueron los que accionaron en este territorio? Se vio afectado en que en cualquier momento llegaban los grupos, desarmaban cualquier evento, cualquier fiesta, cualquier acto cultural. Lo desarmaban porque llegaban pues ellos a aterrorizar todo el ambiente, y desde ese punto y desde esa manera, obviamente la comunidad no estaba pues relacionando las cosas, no era una comunidad que que venía de violencia, una comunidad muy sana, y en ese sentido se vio afectado tanto al punto de que después, a los años de desmovilizaciones y de entrega ya de las armas, es que la comunidad vuelven todo, después de desplazarse muchas personas. Que hubo como que interrumpieron ese dinamismo que tenía la comunidad a causa del conflicto armado, y a muchos nos tocó regresar, y de pronto llegaron a entrar otros agentes internos a la comunidad, otras actividades extractivas como fue la extracción de material de arrastre, y que esas actividades fueron dañando nuestro río. El río Cesar para nosotros hace parte de nuestra esencia, enmarca nuestra vida. Y ver que el conflicto armado aportó para que hoy en día el río Cesar ya no es lo que era para nosotros a causa de que se comenzaron a ver ese río Cesar como una actividad económica y abandonando esas vocaciones agropecuarias, esas vocaciones ganaderas. Reemplazándola. Entonces, y además se comenzó un extractivismo acerca del río Cesar sin ninguna compensación ambiental, sin nada. Y por eso es que la comunidad hoy reacciona ante todo esto, que el punto de origen fue el conflicto armado, que
Nos prohibieron nuestras actividades y de pronto vinieron esas y nos enfocaron a esas actividades de extraer material de arrastre sin ninguna compensación ambiental, y hoy por eso la comunidad le duele ver su río, que hace parte de él, era como si fuera de sus venas, y les duele ver cómo está deteriorado el río Cesar por causa de estas actividades. Desde que nacemos es llorando, nos arrancan desde las entrañas, seña que algo están haciendo. Que si la vida duele, vete acostumbrando. Hay quien pelea por vivir y otros quieren vivir peleando. Se trata de irse superando, ponerse metas y trazarlas mientras el tiempo está pasando. Nunca se gana nada odiando, mejor entrégate a la vida sin dudarlo, solo amando. Todos somos del mismo bando. El ruido sigue siendo la brújula de los ciegos, mientras que los disques reales se los roe por dentro el ego. Esto no es un juego, no lo dejo para luego. Como en el 85 sueño ese palacio en fuego. Ruego por mis allegados que no queden olvidados. Vengo de los marginados por sus sectas segregados. Están mal parados, no se lo han imaginado. Los variados parados en contra de este narcoestado. La cultura han pisoteado, la salud han negociado. Los recursos del deporte recortados. La maldita corrupción nos ha dañado. Minas, quiebrapatas, masacres y atentados. Sicarios, carrobombas, compatriotas secuestrados. Humanos vulnerando derechos humanos. Esta es mi Colombia, un estado fracasado. Cada día nuevos líderes asesinados. Cada día nuevos líderes asesinados. Yo me acuerdo que una niña me dijo a mí: Ángela, ven y yo veo si tú destiñes. Eso lo vivimos mucho los negros. También el indígena, que él se mira en la ciudad como por encima del hombro, porque es que como anda descalza, vea cómo es que anda con esa paruma, en vez de ponerse ropa. Cuando hablamos de discriminación racial hay que poner sobre la mesa temas como qué pasa con los indígenas del país, qué pasa con los negros, afro, raizales y palenqueros. Siempre la discriminación se ha ejercido en una forma muy violenta para nosotros, pero que la población mayoritaria la ve como natural. En el lenguaje, cuando hablamos de que el día es negro, que el dólar negro, el comercio negro, la obra negra, las aguas, en vez de decir aguas residuales, decimos aguas negras. Es decir, como que lo negro es lo malo, es lo peor. Entonces también es una forma en nuestro lenguaje que señala y discrimina. Decía un sacerdote de la pastoral afro en Urabá, Padre Nel, decía: cuando aceptemos que Adán y Eva eran negros, porque la raza humana nació en África, es decir, que somos negros. Y la mayoría, el pueblo mayoritario tiene que entender que somos distintos, pero que el Estado como tal debe mirar desde la igualdad de oportunidades. Ese apego que tenemos con nuestro territorio enmarca tantas cosas desde lo cultural, desde lo social. Y de pronto ese tiempo que vivimos dentro del conflicto armado y hacer que, a pesar de que muchos abandonamos nuestro territorio, y el regresar, hay un apego fuerte desde cuando nacemos, desde cuando jugábamos en el río, desde escuchar hasta en las mañanas las aves cuando salen, y toda esa relación que hay el uno con el otro, con el medio ambiente, con nuestro territorio, porque la esencia del Consejo Comunitario de Comunidades Negras es el territorio. Hoy por hoy es interesante que las personas de este mismo municipio se están reorganizando, se están constituyendo en consejos comunitarios y están
rescatando con los adultos mayores y las adultas mayores que todavía existen esa cultura. Y entonces, por ejemplo, ya tenemos hasta un trabajo conjunto entre las mujeres adultas y los jóvenes, y sacaron algo por allá en Libertad que se llama el bullerengue rap. Entonces es una cantadora con los muchachos cantando rap y bullerengue. Es una experiencia interesante que creo que comienza también a replantear cómo la gente se resignifica en estos escenarios de paz, en estos nuevos escenarios de construcción de nuevas ciudadanías y de construcción y de deconstrucción, al mejor sentido derridiano, de las huellas que el conflicto pudo haber dejado en sus vidas. Pero yo creo que no hay que perder las esperanzas. Después que haya un proceso y un movimiento de unidad a nivel nacional y que los actores se sometan y que en verdad haya justicia, haya verdad, haya reparación y no repetición, esta guerra tendría que acabarse a algún fin, porque esa es tiene que ser nuestra tarea. Nosotros no podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, una guerra que hemos vivido en carne propia. Entonces yo creo que ese es el mensaje de unidad de acción entre todos para que esta paz se haga una realidad en este país. Entonces, ¿qué queremos del Estado? Que todas esas prácticas y todos esos impactos se subsanen, de cierta manera garanticen todo eso y que no vuelva a haber pues repetición de los hechos, que den garantías de no repetición y que nuestra comunidad pues ya de pronto quitar esa estigmatización que teníamos como grupo afectado del paramilitarismo u otra connotación que se le quiera dar. Entonces pues queremos eso, que el Estado ya fije la mirada a este territorio, a esta comunidad negra de Huacochito, que somos una comunidad llena de paz, de amor, de armonía, y queremos que todo nuestro tejido social se fortalezca y vuelva a ser el mismo. Yo soy un convencido de que la verdad, por muy escabrosa que sea, por muy espantosa que sea, puede llevarnos a sanarnos. Y si no sanamos el corazón, pues difícilmente vamos a vivir en paz. Y yo creo que la comisión y todo este proceso tiene que llevarnos a un proceso de reconciliarnos con nosotros mismos, con nuestro ser indígena, con nuestro ser afro, con nuestro ser español. Porque el problema de nosotros es que la mayoría de nosotros nos creemos españoles. Pensamos que vivimos desterrados de la madre patria. Y eso es un problema serio. Y no queremos entender que la riqueza de este país está en su diversidad. Está en su forma de ver el mundo. Está en su forma de ver a Dios.